Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a resolver un ejemplo de cómo se hace una suma por la derecha. La función que vamos a estar usando es, en este caso, la de el seno de x, ¿sí? El intervalo donde vamos a querer aproximar esta suma va a ser desde 0 a pi. Y el número de intervalos que vamos a considerar va a ser n igual a 6. ¿Sí? Si recuerdan cómo va la fórmula para esta suma, es Rn igual la suma que va desde igual a 1 hasta n de f evaluada en xy por delta x. Entonces, los primeros pasos que tenemos que hacer es identificar la información que necesitamos para realizar esta suma. Entonces el primer paso es identificar el intervalo donde vamos a estar trabajando, que va desde a igual a 0 hasta b igual a pi. ¿Sí? El siguiente paso va a ser calcular la delta x que aparece acá, y es b menos a entre n. Esto va a ser pi menos 0 entre 6. Esto es igual a pi sextos. ¿Sí? Les voy a hacer un dibujo de qué es lo que vamos a trabajar en este problema. Es la función seno. Es una función que hace algo de este estilo. Bueno, a ver, aquí ya pasé. Y aquí es el 0. Esto es pi. Esto es pi medios. Y el intervalo y la partición que vamos a usar, que nos dice divide esta región en 6 partes iguales, va a ser algo aproximadamente así. ¿Ok? Entonces el tercer paso consiste precisamente en identificar esta partición. El primer punto, que es este de aquí, donde empieza la función, va a ser x0. El siguiente es x1. El siguiente va a ser x2. Este de aquí va a ser el x3. Este de aquí x4, x5 y el último x6. Entonces nuestra partición son todos estos puntos, x0, x1, etcétera, hasta x6. ¿Cuánto van a valer? ¿Cuál es el valor de cada una de estas x? Pues lo podemos ver de aquí. Como son 6 intervalos iguales y cada uno está separado de pi sextos, entonces el primero es 0. El que le sigue está pi sextos adelante, es decir, pi sextos. El siguiente son otros pi sextos adelante, entonces va a ser 2 pi sextos. El siguiente 3 pi sextos. El siguiente 4 pi sextos, 5 pi sextos y 6 pi sobre 6. ¿Sí? Esta es nuestra partición. Esto y esto es la misma expresión, ¿no? El paso número 4, lo voy a poner aquí, pues consiste en identificar los subintervalos en los que estoy partiendo este de aquí, que va de 0 a pi, y lo estoy partiendo de esta manera, de 0 a pi sextos, de pi sextos a 2 pi sextos, de 2 pi sextos a 3 pi sextos, 3 pi sextos a 4 pi sextos, 4 pi sobre 6 a 5 pi sobre 6, y el último es el de
5pi sobre 6 a pi, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se trata de una suma por la derecha, la R nos denota right, a la derecha, vamos a tomar para evaluar esta función en el extremo derecho de cada uno de estos intervalos. En este caso va a ser este de aquí, este valor de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Este corresponde a la x1, este x2, x3, x4, x5 y x6. Ok, y bueno, y esto lo podemos revisar desde la misma expresión. Si se fijan, la suma empieza en i igual a 1 y aquí nos está diciendo, vas a evaluar la función en x vence y, entonces para i igual a 1, pues va a ser f evaluada en x1, que es este valor de acá. Y vas a terminar ¿dónde? Pues cuando i es igual a n, en este caso 6, va a ser la función evaluada en x vence 6, que es este valor de acá, ¿sí? A diferencia de la suma por la izquierda que tenía aquí. En lugar, era todo idéntico, pero en lugar de i es i menos 1. ¿Por qué? Porque cuando i es igual a 1, este subíndice es 1 menos 1 es 0. Quiere decir que empieza en x0 en lugar de en x1. Y x0 corresponde al extremo izquierdo de cada uno de los intervalos. Bueno, para el primer intervalo. En el segundo intervalo va a ser cuando i es igual a 2. Entonces 2 menos 1 es 1, que es el extremo izquierdo del segundo intervalo, y así se la lleva. Pues esa es la sutil diferencia entre la LN y la RN. Está ahí de aquí, ¿sí? Y la diferencia lo único que nos está indicando es cuál de los extremos en cada intervalo es el que vamos a estar considerando. Ok. Entonces, pues vamos a escribir esta suma, ya con la información que tenemos. Vamos a calcularla explícitamente. Entonces, es R, su índice n, su índice n cuando n es igual a 6, para nuestro caso en particular, desde i igual a 1 hasta 6. ¿Cuál es la función que vamos a evaluar? Pues el seno. Entonces, en lugar de poner la f, ya pongo la función que vamos a usar, evaluada en x subíndice i, y la delta x habíamos quedado que era pi sobre 6. Y como este es un factor constante, lo puedo sacar y me queda de esta forma. Ok. Vamos a poner esta suma en su versión extendida. Va a ser pi sextos por seno de x1 más seno de x2 más seno de x3 más seno de x4 más seno de x5 más seno de x6. Y lo único que resta pues es ver cuánto vale sustituir el valor de la x1, x2, etc. para calcular la suma. La x1 era pi sobre 6. La x2 va a ser suma seno de 2pi sobre 6 más seno de 3pi sobre 6 más seno de 4pi sobre 6 más seno de 5pi sobre 6 más seno de 6pi sobre 6. Y bueno, esta última parte pues ya la pueden calcular usando una calculadora para algunos de estos valores, si quieren, para que sea más rápido.
y les van a dar los siguientes valores. Me parece que para el primero es sí, 0.5 más 0.86625 más 1 más 0.86625 más 0.5 más 0. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y la suma de esto va a ser 3.73205, que al momento que hacemos este producto nos da 1.9541. Esta es nuestra R6. El valor exacto del área bajo la curva en el intervalo de 0 a pi es 2. Es 2. ¿Sí? Entonces vemos que sí se acerca bastante, ¿no? Pueden intentar hacer, para este mismo ejemplo, en lugar de hacer las sumas por la izquierda, hacer las sumas por la derecha, pero se van a encontrar con una sorpresa, que de hecho el valor de las sumas por la izquierda va a ser igual que el valor de las sumas por la derecha. Van a llegar al mismo valor. ¿Por qué? Eso lo podemos entender viendo el dibujo de la gráfica. ¿Por qué creen que va a ser igual? Y la respuesta es porque es una gráfica que tiene cierta simetría. Es una función que tiene cierta simetría. Bueno, sí, más o menos así. Ok. ¿Cómo quedaron representadas las sumas por la derecha? Estaban representadas por rectángulos que tenían la misma base. En este caso, las sumas por la izquierda y por la derecha van a tener el mismo número de rectángulos con la misma base, todos. Pero la altura que van a tener va a ser diferente en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, para el primero, la suma por la derecha va a estar definida por los rectángulos que toman su altura a partir del valor de la función en el extremo derecho de este intervalo. Entonces, este sería el primer rectángulo para el caso de la suma por la derecha, ¿no? El siguiente sería el de acá. El siguiente sería uno por aquí. Y el de acá sería... ¿Qué altura va a tener este? Para empezar. Si este es pi sextos, 2 pi sextos, pi medios, o 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos y 6 pi sextos. ¿Qué altura va a tener este de aquí? Pues va a tener la misma altura de este, porque este punto y este punto están a la misma altura, ¿sí? ¿Qué altura va a tener este de acá? Pues la misma altura que tiene este de aquí. ¿Qué altura va a tener el último rectángulo? Va a tener una altura 0, ¿sí? Porque el valor de la función en el extremo derecho de este intervalo es 0. Entonces estos rectángulos azules son los que van a definir la R6. R6, rectángulos azules. Y la L, mejor rojo. Rectángulos rojos. Si estoy usando el criterio de sumas por la izquierda con la misma partición
Y para la misma función, ¿qué altura va a tener el primer rectángulo? Pues va a tener el valor de la función evaluado en el extremo izquierdo, que en este caso pues es 0. Entonces es un rectángulo de altura 0. Para el siguiente intervalo, el extremo izquierdo del intervalo donde vamos a evaluar la función es este de aquí. Entonces me va a definir un rectángulo que tiene esta altura. En el siguiente intervalo, pues el extremo izquierdo es este y me define un rectángulo de esta altura. El extremo derecho me define un intervalo, el extremo siguiente me define este rectángulo, el siguiente es este de acá y el último pues es este de aquí. ¿Sí? ¿Qué tienen de particular? Si se fijan, este rectángulo rojo y este azul tienen la misma base, tienen bases del mismo tamaño y tienen la misma altura. Entonces estos son iguales. Este de aquí también es igual a este de acá. Tienen la misma base y el azul y el rojo tienen la misma altura. Lo mismo va a pasar con este rojo y este azul, este rojo y este azul, este rojo y este azul. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos rojos y 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos azules y 5 rectángulos rojos que tienen la misma altura y los vamos a sumar, entonces me van a dar la misma área, ¿sí? Es por eso que esta L6 y esta R6, en este caso en particular, nos está dando la misma área. Y esto se debe prácticamente a que esta función es simétrica con respecto a esta línea que lo divide, ¿sí? Por eso funciona esto. Piensen en esto, reflexionenlo. Imagínense en qué otras funciones podría suceder esto y en qué otras funciones no se daría esto. Y noten la importancia que tiene el intervalo. Porque aunque por ejemplo esta función sea simétrica con respecto a ese punto, si yo cambio el intervalo, pues no necesariamente tiene que funcionar, ¿verdad? Es decir, si yo tomo, por ejemplo, esta otra vez la función seno, y tomo R6 de aquí a aquí, de 0 a 2, y después yo quiero, y digo, esta va a ser la R6 que voy a estimar, de aquí a acá, y pienso en la L6, que también quiero estimar, ambos deben de tener el mismo intervalo, ¿sí? Cuando uno escribe la expresión para cada una de estas sumas, no está muy clara la información que refleje el intervalo que se está tomando, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que tiene que estar en el mismo para que sean las aproximaciones del mismo objeto, de la misma área, ¿sí? Entonces, piensen en esto que les acabo de comentar y busquen ejemplos. Si quieren pueden trabajar con ejemplos donde puedan ver reflejado esto que sucedió, o ejemplos donde nada más les interese practicar esto, pues puede ser cualquiera. Les voy a dar un ejemplo donde puede suceder algo parecido a lo que pasó aquí, donde R6 era igual a L6, que seguramente es esta función que hace esto, que va a ser simétrica con respecto al eje de las Y, y en un intervalo, por ejemplo, de -1 a 1, con la partición que ustedes quieran, por ejemplo 4, les debe dar lo mismo que R4 va a ser igual a R6, ¿sí? Entonces inténtenlo, lo revisan y si tienen preguntas lo dejan en el blog correspondiente, en el foro correspondiente.